Gracias al Señor por esos pensamientos. Yo estoy más convencido de que el Señor viene pronto y que nuestra reunión con Él va a ser muy pronto. Así que si vives a la luz de esa esperanza, te aseguro que tu vida va a cambiar, porque puede ser hoy mismo. Y cada vez estoy más convencido de esa realidad. Antes de entrar en el mensaje en esta tarde, quiero decir un par de cosas que no dije antes. Una de ellas es que tenemos los calendarios de evangelismo. Y son unos calendarios hermosos, de verdad, la fotografía y todo. La primera página hay una fotografía de lo que es la iglesia local aquí en Castellbisbal, al menos desde hace un tiempo atrás, es una fotografía de unos años atrás. Pero lo que hay dentro es, aparte de la fotografía, el calendario, un mensaje escrito sobre la ciencia en la Biblia. Y quiero decir algo a la congregación que estáis ahí en YouTube, porque esto lo tenemos aquí a mano, fácil de agarrar, pero me gustaría pediros, sobre todo, ¿verdad? Martica y Beth, todas las personas que formáis parte, Soraya, no quiero olvidar a ninguna de vosotras, enviarnos vuestra dirección postal a nuestro correo electrónico, fundacionbiblica@gmail.com, otra vez, fundacionbiblica@gmail.com, y de esta manera, si nos enviáis la dirección postal, vuestra dirección, les enviamos algunos de estos calendarios, y así ellos también están ahí, forman parte de nuestra congregación. La hermana Torrescano también, si por favor puede hacerlo, y de esta manera les enviamos este calendario que es realmente una bendición. Y los que estáis por aquí ya os lo haréis alcanzar, al grupito ahí también en Collbató, al grupito en Sabadell, para que lo podáis también tener. Y hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, no sé si lo habéis notado, creo que sí, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros, por nosotros, y no tenemos que desanimarnos. Vamos a estar entrando hoy en un nuevo libro en las Escrituras, el libro de Daniel. Ya el año pasado dije que íbamos a estudiar este libro después de que vimos el libro de Apocalipsis, y hoy entraremos a estudiar en este primer culto de este año el libro de Daniel. Ahora, lo que hay en mi corazón, en mis notas también, vamos a ver un vistazo general, tal vez un poco no sé qué palabra utilizar, de aprendizaje académico casi. Vamos a ver el contexto histórico, qué es el libro de Daniel, por quién fue escrito, esas partes formales. Pero no me interesa tanto eso como que veamos hoy, con la ayuda del Señor, quién era Daniel, por qué Daniel era lo que era y cómo nosotros podemos aprender de la vida de este hombre. Entonces, aunque en mi introducción voy a hablar de algunas cosas más bien técnicas, para que así también nos centremos en el contexto histórico, pero con la ayuda del Señor quiero llevarnos a todos, a mí mismo, a ese punto a los pies de la cruz, donde veamos el ejemplo de este gran hombre de Dios, Daniel, y deseemos imitar su ejemplo. Pero antes de hacerlo, vamos a orar, pedir que el Señor tome estos minutos alrededor de su palabra, y que tanto los que estamos aquí presencialmente como mis amados hermanos ahí en la YouTube-grabación, todos nosotros seamos edificados en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, sé y soy muy consciente, Padre, que tu palabra cumplirá el propósito para la cual tú las has enviado. Y Señor, al leerla, al estudiarla, te pido, Señor, que descalcemos nuestros zapatos de una manera simbólicamente hablando, Señor, nos acerquemos a tu palabra con el corazón, Padre, con el amor ardiente en nuestra alma de ser transformados, no solo informados, de poder realmente, Señor, tomar tu palabra en nuestras vidas y aplicarla. Y Señor, te ruego de verdad que tú tomes estos minutos alrededor de ella. Y Señor, hables a cada uno de los corazones, de las vidas. Me guíes en los pensamientos, en las palabras, Señor. Me liberes del ritualismo, religiosidad. Me libres, Padre, del academicismo. Para de verdad hablar al corazón de mis hermanos y esforzarnos en ti nuestro Dios. Señor, es algo que necesitamos urgentemente en nuestras vidas. Toma estos minutos, Padre, tómame a mí, toma el oído que oye y el corazón que escucha. Te lo rogamos, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer Daniel capítulo 1, empezando en el versículo 1, y vamos a leer este precioso capítulo, Daniel capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según que veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de los Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el rey el año primero del rey Ciro. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. El libro de Daniel es tan importante en las Escrituras que el mismo Sir Isaac Newton dijo que negar el libro de Daniel es negar el cristianismo. El libro que vamos a estar estudiando forma parte realmente de una de esas joyas proféticas que tenemos en las Sagradas Escrituras, que nos revelaban no solo el momento de la muerte del Mesías en una exactitud minuciosa en su entrada triunfal, sino que también va más allá, profetizando los días en que estamos viviendo. No podemos entender Mateos capítulo 24 y 25, o Marcos capítulo 13, o Lucas capítulo 21. No podemos entender el libro de Apocalipsis si no entendemos el libro de Daniel. Daniel es la llave profética para vislumbrar el futuro y darnos cuenta de la exactitud, de la minuciosidad que Dios ha mostrado y revelado en su palabra. No hay duda alguna, este es el libro dado por Dios a su iglesia. Es el libro dado por Dios al tiempo en que estamos viviendo. Sé que forma parte de uno de los 4 grandes profetas. Tenemos los profetas menores y los profetas mayores. Isaías nos va a hablar sobre la necesidad de darnos cuenta que la salvación pertenece a Jehová. Veremos cómo Jeremías habla del juicio de Jehová. Ezequiel nos habla de su gloria. Pero el libro de Daniel nos habla del reino, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Cada una de las páginas de este libro de Daniel apunta a Cristo. Y vamos a ver su carácter revelado hoy en la vida de este hombre, Daniel. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez. Qué nombre tan extraordinario, y veremos por qué se llama así.
El contexto histórico es un contexto de tristeza, desolación y dolor, muy semejante a los días en que estamos también nosotros viviendo. Y tenemos que entender esta situación, este bosquejo histórico, para poder realmente entender mucho más quién era este hombre, quién era Daniel. La narrativa se encuentra ya en el año 606 antes del Señor Jesucristo. Israel ha caído en la total apostasía y la idolatría. Específicamente, Israel, las tribus del norte, han sido llevadas a Siria cautivas. El año es el 722-721 antes de Cristo. La maldad de la nación ha crecido tanto y ha dado la espalda a Dios, que Dios les había estado enviando profetas advirtiéndolos del tiempo que vendría. Los profetas fueron duros en sus mensajes, pero aún así no escucharon, no oyeron, no tuvieron atención a lo que Dios les estaba diciendo. Y Dios tuvo que enviar a los asirios, conocidos por su crueldad brutal a la hora de maltratar y matar a sus enemigos. El reino del sur, Judá, todavía se mantiene en pie. Pero esta vez Dios va a usar a Nabucodonosor para cumplir su mandato fuerte, su juicio fuerte en contra de la zona de Judá. ¿Por qué hace eso el Señor? Es una buena pregunta. Hermanos, no podemos caer en la negligencia espiritual. Cuando Dios nos advierte del peligro que corremos en la vida cristiana, en nuestra relación con Él, nos está advirtiendo de una realidad, no una broma. Y de esta manera es lo que estaba pasando ahí en Judá y estaba pasando en Israel. Su corazón estaba siendo frío en cuanto a Dios mismo, y Dios tuvo que despertar sus corazones a través de esos juicios. Hemos leído aquí y podríamos ir a los pasajes también en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 24, para narrar ahí cómo en esa situación, en ese declive espiritual, Dios va a usar a una nación para traer juicio. Vayamos un momento al segundo libro de Reyes, capítulo 24, 1 al 4. Y vamos a ver ahí los detalles que nos narra exactamente lo que estaba pasando. Segundo libro de Reyes, 24, 1 al 4. Nos dice así el registro histórico, segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 1. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joaquín vino a ser siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joaquín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen. Y escuchad esto, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. La palabra de Dios es dura en este mensaje. Pero recordad que esa dureza estaba basada en años de mostrar paciencia, misericordia y de nuevo levantar a la nación de Israel. Su mano de salvación no se había acortado. Su mano de misericordia no se había acortado. Pero la nación de Israel más y más estaba fría en cuanto a Dios mismo. Y esa frialdad en una cascada hacia abajo la llevó a una apostasía, a una idolatría, a un rechazo del Dios verdadero para abrazar a los dioses falsos. Ese era el mundo en que Daniel estaba viviendo espiritualmente. La pérdida del poder continuó también durante el reinado de Joaquín, el siguiente rey después de Joacim. No hubo cambio.
No hubo arrepentimiento, hubo endurecimiento del corazón. Vayamos al segundo libro de Reyes, esta vez en el capítulo 24 y versículo 8 al 16. Segundo libro de Reyes, capítulo 24 y versículo 8. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hijo de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad. Cuando sus siervos la tenían sitiada, entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, y a todos los príncipes, y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, y todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivo el rey de Babilonia. Versículo 17. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, le cambió el nombre por el de Sedequías, y de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joaquín. La palabra de Dios nos habla de un tiempo difícil y de un tiempo de juicio. 3 reyes, 3 líderes que deberían haber guiado a la nación hacia el Señor, en arrepentimiento, en entrega. Lo que hicieron fueron guiando a esa nación, al pueblo de Dios, hacia la idolatría. Y el juicio no tardó en venir. Desde el 606, en 3 incursiones diferentes, hasta el año 586, Nabucodonosor con su ejército atacó Judá y la llevó cautiva. La palabra de Dios nos muestra que Jerusalén quedó asolada, cautiva. Ese era el mundo en que Daniel estaba viviendo. ¿Podemos usar la imaginación para imaginarnos el contexto histórico? ¿Puedes verte a ti mismo con una edad de 19 años aproximadamente, estando en los placeres de la familia en la cual has nacido? Seguramente una familia noble, rica, algunos decían probablemente del reinado de Ezequías, de la familia de Ezequías, realmente con todas las comodidades, pero a la vez tu corazón se da cuenta de algo, y es que la nación, empezando por tu rey, ha dejado al Dios verdadero. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? Y ahora imagínate que entran un grupo de soldados armados, enfurecidos, con sangre en sus ropas, te agarran, te ponen en un grillete, te echan a un carro o a un caballo, te arrastran para llevarte cautivo a tierra de Sinar, a Babilonia. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Leemos el libro de Daniel hoy y he leído este capítulo y el contexto histórico nos pasa por alto en la realidad de que tú y yo podríamos haber sido Daniel y miles más jóvenes judíos que habían sido criados en la ley del Señor, que conocían la Biblia en su corazón, que podían repetirla de memoria, pero que cuando llegó el momento de la prueba, solo Daniel y sus amigos hicieron lo correcto. Y es ahí donde voy a dejar todo ese contexto histórico y todas esas historias que pueden ser apasionantes para el erudito y el arqueólogo. Pero que quiero ahora llamaros y llamarme a mí mismo a la reflexión de qué estamos viviendo hoy
¿Y qué es lo que vivió Daniel en su tiempo? Porque los días que vivió Daniel, hermanos míos, no son muy diferentes a los que estamos viviendo nosotros hoy. Hay un paralelismo de verdades que necesitamos entender para que podamos ser fuertes en el tiempo en que Dios nos ha puesto a vivir. El siglo XXI. El año 2022. Donde la apostasía del cristianismo ha crecido tantísimo que solo hay un grupo de personas, un remanente bíblico, los cuales están diciendo: Señor, yo voy a permanecer firme a pesar de los pesares. Y cuando leemos el libro de Daniel decimos: wow, qué hombre, ¿verdad? Qué libro de Daniel, qué profecía. Pero este muchacho tenía 19 años y no pudo haber determinado lo que determinó si no hubiera sido que su corazón ya estaba anteriormente sellado en cuanto a quién era Dios para él, en cuanto a quién Dios estaba sirviendo y en cuanto a la fortaleza que él mismo tenía. No se ve lo que un hombre es hasta que es probado. No se ve lo que un soldado es hasta que entra en combate. No se ve lo que un creyente es hasta que es probado. Y hermanos, ahí es donde nos debe sacudir nuestra alma en lo más interno de nuestro corazón al pensar: ¿qué hubiera hecho yo en estas circunstancias? ¿Qué hubiera hecho yo? Llevado cautivo, arrancado de mi familia, arrancado de mi tierra, totalmente trastornado. Empieza, y esto lo hacía muy bien Roma, el Imperio Romano era especialista en esto, en mover gente de su lugar, desarraigarla, para hacerle perder su cultura, sus costumbres, su propio nombre. Y aquí lo vemos, en el versículo 4, cuando tuvieron que ser introducidos a la lengua de los caldeos. Él hablaba seguramente hebreo, y ahora empieza a aprender una nueva lengua, borrando su identidad. No solamente eso, ¿habéis visto sus nombres? Si queréis buscar nombres para vuestros hijos, os doy algunos. El nombre, por ejemplo, Daniel, es el que pusimos a nuestro hijo, ¿verdad? Daniel quiere decir: Dios es mi juez. Pero mira esto, Hananías, el Señor es un Dios de gracia. Venían de buena familia estos muchachos. Mishael, ¿quién es como Dios? ¿O quién puede compararse a Dios? Azarías, un nombre bonito, el Señor es mi ayuda, o a quien el Señor ayuda. Estos son 4 jóvenes que han crecido en un hogar cristiano, judío, bajo la Torá, sabiendo quién es el Señor, con una identidad propia, y ahora pierden su familia, su tierra, sus costumbres, su cultura, su idioma, su nombre. Le cambiaron el nombre, ¿lo habéis leído? A Daniel le llamaron Belsasar, el príncipe de Bel. Belzebub, el príncipe de Bel. Así es como le llamaron, Belsazar. Shadrach, inspirado o iluminado por el dios solar, es lo que quiere decir Shadrach. Meshach, ¿quién es como Shak? Venus. Abednego, siervo del fuego brillante. Lo habían perdido todo, hasta su propia identidad y su propio nombre. ¿Sabes que Satanás hace eso con nosotros? Nos desdibuja. ¿Sabes que el mundo hace eso con nosotros? Nos hace perder nuestra identidad con el objetivo principal de borrarnos y dejar de ser lo que somos. ¿No nos damos cuenta de que esto es lo que ha estado pasando en nuestra misma sociedad? Con todos los nuevos movimientos filosóficos de pensamiento, los movimientos sociales, esta lucha de géneros. Ahora no recuerdo cuántos géneros dice que hay, no hay hombre, mujer, ahora hay como 30 o 40 géneros, cada uno el que él quiera ser. El hombre se ha convertido en una mera sombra, en un fantasma irreal. Hemos perdido la imagen de Dios, no porque el hombre la haya perdido, sino que Satanás la ha desdibujado, la ha destruido. Y de esta manera, igual que en aquellos días, ya no sabemos lo que somos. Hemos perdido nuestra identidad. El hombre no sabe ser hombre.
Hablábamos hace unos años atrás de la generación líquida. Creo que algunos habíais leído ese libro, ¿verdad? La generación líquida. Estamos utilizando ahora un término, y no es mío, no lo he acuñado yo, pero me encanta cuando lo oigo. Es la generación espumosa. Desaparecen las manos. Y creyentes nosotros, bajo la misma presión que estaban viviendo estos muchachos, nos encontramos desdibujados. Y perdemos nuestra identidad. Porque Satanás sabe bien cómo hacerlo. Tenemos que volver a los principios bíblicos para reconstruir y restablecer lo que debemos ser delante de Dios. Y no es fácil. La transformación de Daniel no empezó el día que pisó Babilonia y le ofrecieron comida. Ese día se demostró lo que él era. Pero el corazón de Daniel ya estaba preparado en medio de la idolatría de su propia nación para decir, yo sé en quién he creído. Y voy a marcar la diferencia, porque Dios es mi juez. Y cuando leemos en las escrituras de este hombre, es increíble. Yo quiero ser como este hombre. El carácter de este joven de 19 años es un gigante de la fe. Vamos a verlo. Como su carácter es definido en varios versículos de las Escrituras. Y me es un reto personal hacia mí mismo para decir, Señor, yo quiero ser como ese joven. Vayamos un momento a verlo en pasajes como por ejemplo Ezequiel capítulo 14 y versículo 14. Ezequiel 14, 14. En el libro de Ezequiel, precioso también profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 14, versículo 14, mirad la conexión de estos hombres de Dios. Dios tiene un remanente y los une, los une. Capítulo 14, versículo 14, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor Jehová. ¡Wow! Daniel es colocado junto a Noé, pregonero de justicia, junto a Job, el primer libro de las Escrituras, y todos sabéis la historia, y es reconocido por su justicia. Lo primero que vemos de este hombre Daniel es que era un hombre justo. Y según ese concepto antiguo testamentario de la justicia, no es simplemente el bueno, el que hace buenas obras, sino aquel que Dios mismo le declara justo porque Dios sabe cómo es su corazón. Y fijaros cómo fueron los días de Noé, lo hemos hablado muchísimas veces. La maldad del hombre había crecido brutalmente y Dios tuvo un hombre a su familia, 8 fueron salvos, 8. Y la Biblia dice en Ezequiel, Daniel es como Noé, es justo. La primera característica que vemos de este hombre es justo, pero vayamos a buscar más pasajes, vayamos ahora al libro de Daniel, capítulo 9 y versículo 23. Daniel 9, 23. En Daniel 9, versículo 23, dice así, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Aquí está el ángel dándole una revelación, le está enseñando, está hablando con él. Y ahora mira lo que dice, porque tú eres, ¿qué dice? Muy amado. Porque tú eres muy amado. Vayamos al capítulo 10, versículo 11. Y me dijo Daniel, varón, ¿qué? Muy amado. Dios mismo le está diciendo a Daniel, eres muy amado. Eres muy amado. Perdonadme que me enternezca en mi corazón, pero no hay cosa que me enternezca más que Dios mismo me diga, tú eres muy amado. Y Daniel estaba oyendo esas palabras de Dios mismo, diciendo, Daniel, no solamente eres justo, a la altura de Noé, Daniel, eres muy amado. ¿Qué había en la vida de este hombre? ¿Cómo era este hombre? ¿Qué características tenía este joven de 19 años que era muy amado? ¿No os hace pensar algo? ¿No os mueve vuestro corazón a decir, Señor, yo quiero ser muy amado? Vayamos un momento a Mateo capítulo 24 y versículo 15. En el Nuevo Testamento aún se sigue hablando de él en Mateo capítulo 24, ese pasaje que
conocemos por las profecías, capítulo 24 de Daniel, el versículo 15. Mira qué título le da ahí, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló, ¿quién? El profeta Daniel. Dios le llama profeta, profetés en griego. No solamente el que adivina el futuro, sino que cuyo carácter, un nabí en el Antiguo Testamento, la palabra es el que está hirviendo, es lo que quiere decir la palabra en hebreo. Nabí, que hierve, porque la palabra de Dios es un fuego que le consume, porque la palabra de Dios le transforma, porque la palabra de Dios hace que hable y no sea mudo. Este justo, muy amado, era un profeta de Dios mismo. Y estuvo, como veremos a través de su vida, dispuesto a pagar el precio y no moverse de sus convicciones. Por eso era muy amado. Vayamos al libro de Hebreos, ya lo sabéis, capítulo 11, el libro de Hebreos, en el pasaje de los héroes de la fe. Hebreos 11, vayamos al versículo 32 y 33. 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. ¿Quién tapó la boca de los leones? Daniel. Un hombre de Dios. Por eso quiero que enfoquemos bien en esto, amados míos. Porque podemos vislumbrarnos por el contexto histórico y la historia detrás de los acontecimientos. Pero nada de eso hubiera acontecido si este joven no hubiera tenido ese corazón. Es para mí un reto. Y también como joven, creo que hace un tiempo que dejé de serlo, pero jóvenes que me escucháis, es momento de vivir en pie por Dios. Porque los días que estamos viviendo requiere de nosotros tener un espíritu de acero. Y sé que no es fácil, pero los días que Daniel estaba viviendo le hicieron darse cuenta que la única manera de sobrevivir a esa locura que le envolvía y le involucraba era ser fiel a Dios en medio de las dificultades. Y por eso su carácter de justicia. Estoy escuchando de jóvenes católicos, mira lo que os digo, jóvenes católicos que se están levantando y luchando por sus derechos. ¿Y por qué digo católicos? Porque nos llevan vergüenza o traen vergüenza a nosotros. Muchos de nuestros jóvenes, y hablo en general y estoy aquí hablando también ahí en YouTube, muchos de los nacidos de nuevo tenemos la cabeza bajo las alas. No sabemos vivir en el tiempo en que Dios nos ha puesto a vivir. No sabemos. No sabemos vivir en pie en medio del conflicto. Y si viniera este acontecimiento, como en Daniel hemos leído, fijaros lo que hemos leído en el segundo libro de Reyes, varios miles fueron llevados cautivos. Hice un estudio sobre la cautividad babilónica en la Universidad de Jerusalén hace años atrás a través de un profesor llamado Lipstick. Tuve que leer su libro, un volumen de más de 1000 páginas. Lipstick contradecía algunas de las cosas de la palabra de Dios. Y doy gracias que hubo otro profesor que pudo revocarlo. Pero todas esas cosas que Lipstick decía en su libro me hacían pensar que a pesar de la cantidad, 100.000 personas, decía él, que fueron llevadas cautivas a Babilonia, a pesar de todo eso, hubieron 4 jóvenes que dijeron, voy a marcar la diferencia, porque sé quién está a mi lado. Daniel dice el versículo 1:8, y es un versículo que memoricé hace años, yo era un niño cuando memoricé este versículo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Lo veis?
esa frase ahí tan pequeña marca el resto del libro. Nunca se hubiera escrito de un joven llamado Daniel, cautivo en Babilonia bajo Nabucodonosor en el 606, si Daniel no hubiera propuesto en su corazón no contaminarse y marcar la diferencia. Y creo que él ya lo había marcado anteriormente cuando estaba en su tierra, en Judá, en los momentos fáciles. En ese momento donde todo es tan apacible que no crees que vas a entrar en combate. Pero que tu corazón ya ha dicho, Señor, lo único que vale la pena eres tú. Y voy a obedecerte. Ahora, no penséis que esta fue una decisión fácil, ¿eh? No contaminarse. Si sigo leyendo el versículo 8, no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y ahora ponte otra vez en la situación. Eres un jefe de eunucos. ¿Sabes lo que es un eunuco? Usa una palabra, a estos jóvenes probablemente los castraron. Daniel era un eunuco. Muy probablemente. Y tú estás siendo un esclavo en tierra extranjera. Tú no tienes derechos. Tú lo único que tienes son obligaciones. Y para ti es muy fácil decir, Señor, estoy haciendo tu voluntad porque tú me metiste a mí en este lío. Yo estaba muy tranquilo en casa. Así que, Señor, a partir de ahora me lo voy a pasar lo mejor que pueda. Voy a hacer las cosas lo más fácil posible para que nadie se meta conmigo. Algo que aprendí en el ejército es no llames la atención, no te quedes el último ni seas el primero. Estate en medio para que nadie ponga los ojos sobre ti, sobre todo el sargento de guardia. Señor, quiero lo más fácil. Eso es lo que hicieron miles de jóvenes en Babilonia. Pero Daniel escogió lo más difícil. No voy a comer de esta comida porque esta comida ha sido sacrificada a los ídolos. En cuanto yo la coma, yo voy a estar también adorando a esos ídolos. Mi corazón es recto, es justo. Señor, yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Cueste lo que cueste. Pero hay que obedecer a las autoridades. ¿No? Es lo que él debía haber hecho. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y vio que las circunstancias de presión sobre su vida era un momento ideal para ver la mano de Dios actuar y operar a su favor. Era un paso de fe. ¿Veis la diferencia de actitud, amados míos? ¿Lo veis? No puso a hervirse con los demás, como la rana famosa que tú le vas calentando el agua hasta que muere hervida, sino que dijo, yo voy a marcar la diferencia, porque Dios me ha puesto en mis manos una oportunidad para mostrar que Él está de mi lado y que Él no me deja. ¿Te has puesto alguna vez en ese lugar? ¿Has estado ahí alguna vez? ¿Has estado en un lugar donde Dios va a probar tu fe si realmente muestras y crees aquello que predicas? Yo estoy escuchando noticias y voy a ser muy cuidadoso, no sea que el algoritmo de YouTube me corte las alas. Pero hoy en día yo estoy maravillado de personas que están dispuestas a pagar un precio por sus convicciones. Y no digo lo que debes hacer o no debes hacer, cada uno debe hacer lo que piensa que debe hacer delante de Dios y tomar sus decisiones. Pero doy gracias a Dios y brindo por aquellos que han entrado este 2022 con su sistema celular intacto. Lo que veo es a un jugador de tenis, ¿lo habéis escuchado? No moviéndose por sus convicciones. No digo si tiene la razón, si no la tiene, no me meto en eso. Aunque tengo una opinión. Pero lo que digo es, ese es un hombre de convicciones. Y a veces es fácil decir, es que las autoridades me obligan. Cuando una autoridad te obliga a hacer algo que va en contra de la ley de Dios, lo único que puedes hacer es proponerte en tu corazón hacer lo correcto. Y pagar las consecuencias. Y veremos esto más detenidamente cuando estudiemos cómo apelar a las autoridades, aquellos que Dios en su voluntad y soberanía ha puesto sobre ti.
pero que cuando van en contra de la ley de Dios o de la conciencia del individuo, uno tiene que decir, no, no, y proponer. Ahora, seamos sabios. Daniel no fue al capitán de la guardia y dijo, yo mando aquí, tú a mí no me dices lo que tengo que hacer. No, no hizo eso. Dios puso gracia en el corazón de ese muchacho, creo que fue un hombre humilde. Cuando leo sus oraciones en el libro de Daniel, no veo religiosidad, veo un hombre hablar con Dios cara a cara como lo hacía Moisés. Ves ese corazón volcándose al Señor y diciendo, mira, yo quiero hacer lo que es correcto. Y el Señor da de su gracia. Cada dificultad que llega a nuestras vidas es una oportunidad para ver la mano de Dios en nuestras vidas. Lo es. A veces son enfermedades. A veces son dificultades. Ninguno de nosotros hemos sido llevados cautivos a Babilonia, por ahora, a un campo de concentración. Las historias del nazismo y judíos cristianos, judíos creyentes, ¿de acuerdo? Todos hemos oído hablar de nuestra querida hermana Boom. No recuerdo su nombre ahora, pero ¿sabéis de quién me refiero? Ella fue llevada a un campo de concentración. ¿Y cómo ella? ¿Cuántos murieron en esos campos? Si Dios nos lleva a esa situación, ¿pensaremos que Dios me ha abandonado? ¿Pensó Daniel en algún momento, Dios mi juez me ha abandonado? ¿O Daniel dijo, yo sé en quién he creído y voy a marcar la diferencia? Hermanos, necesitamos ese tipo de calibre en nuestras vidas. Y me estoy predicando a mí mismo porque sé dónde fallo. Lo sé bien. Lo sé bien. Y me avergüenzo muchas veces de mí mismo. Y me gustaría tener la fortaleza que muchos de mis consiervos tienen y les miro y digo, ¿cómo me gustaría ser como él? Como ella. ¿Cómo me gustaría tener esa fe, esa garra, ese empuje, ese deseo de vivir ardientemente por Dios? ¿Cómo desearía que mi alma se consumiera en el amor hacia Cristo? Y no lo tengo. Pero sé que el Señor utiliza situaciones en nuestras vidas para hacer que de nuestro corazón salga ese proponernos en nuestro corazón. Y creo que el libro de Daniel, como he dicho en la introducción, está escrito para ti y para mí hoy, en este tiempo que estamos viviendo. Porque van a venir momentos difíciles. Van a venir. No soy profeta, pero todos sabemos, si hemos vivido un poco aquí en la tierra, que más o menos siempre llegan momentos difíciles. Luego pasan y vienen los momentos divertidos. Y luego viene otro difícil. Pero pase lo que pase, tenemos que mirar a nuestro corazón y decir delante de Dios, Señor, estoy aquí, quiero ser justo. Señor, estoy aquí en medio de las circunstancias que me ha tocado vivir de este cristianismo de pandereta, de este cristianismo superficial, de este cristianismo meloso y religioso. Pero Señor, quiero marcar la diferencia, quiero ser muy amado por ti. Quiero ser muy amado. Dame la fortaleza para ser un profeta en medio de mi generación. Dame la fortaleza para ser un héroe de la fe en medio del conflicto. Porque, Señor, quiero marcar la diferencia. Y vamos a ver cómo esa frase en el versículo 8, Daniel propuso en su corazón. Es una frase para ti y para mí hoy, para que podamos proponernos más y más servir al Señor sin miedo. Servir al Señor en fortaleza, esforzándonos en Jehová nuestro Dios. Servir al Señor en integridad. Servir al Señor con un corazón ardiendo. Servir al Señor sin que nada ni nadie nos frene. Servir al Señor sin realmente volver atrás.
sabiendo que el Señor viene hoy, o puede venir hoy. Y si estamos en lo correcto, creo que va a venir hoy, si no mañana. Pero en este tiempo, quiero ser como Daniel. ¿Tú? Vamos a ver. Señor, ayúdanos a ser como Daniel, Padre. Ayúdanos. Estos muchachos que eran jóvenes, se habían criado en lo mejor de Judá, con todas las comodidades que podían tener. Fueron llevados cautivos, lo perdieron todo, Padre. Pero no te perdieron a ti, y no perdieron su corazón en medio del conflicto. Y por eso te pido, Señor, que nos ayudes en medio de las dificultades y de las luchas a ser como Daniel. Tú nos conoces, Padre. Tú me conoces a mí, yo no soy el mejor ejemplo a seguir. Tú lo sabes. Padre, tienes que trabajar mucho en mi propio corazón para poder ser un canal, un simple canal. Señor, me tienes que limpiar mucho para ser un canal que tú puedas usar para el bien y beneficio de otros. Sé, Señor, que a veces yo mismo siento que huiría. Pero Padre, sé también que tu palabra es la que toca el corazón en las vidas. Y te doy gracias porque hoy tú has querido hablar a través mío. Te doy gracias, Señor, por quien está a mi lado y me fortalece y me siento, Señor, con fuerza. Te doy gracias por ello. Señor, para mí es muy valioso. Pero te pido, Padre, que esa fortaleza sea en ti, en tus palabras y en tus promesas. Y nos ayudes el día a día, el momento a momento, a ser muy amados por ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, queridos hermanos y YouTube, gracias por estar ahí. Gracias, de verdad. Vamos a seguir cantando 2 himnos. Nunca había cantado 2 himnos a la vez. Ana, me tienes que explicar cómo habéis hecho eso. Es algo extraordinario. Vamos a entonar un himno. Y pasar la ofrenda también.